Tiene la palabra. Gracias, presidente. Permítame, para empezar, y siendo la primera sesión de esta Comisión de Transición Ecológica, desear a los senadores y senadoras en la comisión y a la mesa que la preside un buen y provechoso trabajo. Y comenzaré por una reflexión, porque en un par de mociones se dará de nuevo un debate coyuntural en torno a los incendios. Tendemos a estos debates de coyuntura, tendemos, por tanto, a poner el foco en las extinciones y en las tareas de emergencia imprescindibles, pero poco hablar de las labores de fondo y, por lo tanto, poco hablar de la prevención y poco hablar del aprovechamiento sostenible. Y digo que prevención es aprovechamiento sostenible, y utilizaré una frase muy habitual en Galicia cuando se habla de nuestro monte, que es decir, que el monte que se trabaja no arde. Es, por tanto, la finalidad de esta moción: hablar de aprovechamiento sostenible, hablar de nuestra masa forestal autóctona, hablar de conservación, de sostenibilidad y, por lo tanto, de aprovechamiento social, de aprovechamiento económico y de largo plazo a nivel medioambiental y ecológico. Toda nuestra masa forestal, no es la primera vez que se lo oyen decir a esta senadora en el Senado, supone una riqueza natural estratégica para nuestro país y muy en concreto para la comunidad autónoma de la que provengo, Galicia. Son valores patrimoniales, nuestros bosques son valores culturales, históricos y etnológicos, pero también son fuente de biodiversidad y una fuente de riqueza económica con una gran potencialidad. Para ser competitivos, por eso, creemos que es imprescindible que la sostenibilidad sea la base de la conservación y la explotación, y eso pretende esta moción: cambiar la prioridad, poner en el centro políticas que, es cierto, están esbozadas, pero no están en el centro como la agenda a largo plazo. El debate en torno a la sostenibilidad como eje transversal ocupa muchos de los debates en espacios de reflexión, tanto nacionales como internacionales, y muchos espacios de acuerdo. Espacios como la más reciente cumbre de Río 20, la más reciente cumbre internacional, inciden en altos grados de consecución a respecto de retos sectoriales, pero las muchas tareas pendientes que tenemos a respecto de la sostenibilidad y a los tres ejes que antes mencionaba de la sostenibilidad, que son precisamente esos ejes ecológico, social y económico. Este verano, en la publicación Science, se daba a conocer también un estudio que hablaba de las enormes pérdidas de superficie de bosque en todo el mundo desde el comienzo del siglo XXI. En solo 15 años, desde el año 2001, se han perdido hasta 850.000 kilómetros cuadrados, que sería el equivalente a las superficies de España y Alemania juntas, para que se hagan una idea, y según extracta esta publicación, no esta senadora. Esto es lo que debiera preocuparnos: toda esa masa forestal perdida y no recuperada, que sobre todo ocurre en zonas pobladas. Es precisamente en las zonas pobladas donde toda esta biodiversidad perdida no se recupera. Y recuerdo que, según el enfoque de nuestra moción, según la pretensión de nuestra moción, no solo se pierde biodiversidad, sino se pierde la oportunidad de un aprovechamiento sostenible y de la recuperación de esos recursos forestales para una gestión forestal que dé valor como motor económico, pero sobre todo como garante de nuestra supervivencia, como garante de freno al cambio climático. La permanencia, y aquí hablamos del eje social, la permanencia de la población en todos los territorios es un derecho de sus habitantes, es cierto, pero también es un interés para todos y para todas. Potenciar los mercados locales, impulsar fórmulas de acceso a la explotación de tierra para trabajadores y trabajadoras desempleados y apostar por la formación integral para las actividades del ámbito forestal son competencia de las inversiones en I+D+I y, por lo tanto, son propuestas contempladas también en nuestra moción. Parece que resultará imprescindible, por lo tanto, y todas y todos estaremos de acuerdo, mejorar y concretar los apartados de I+D+I. Es esencial para un sector forestal profesionalizado, que debería de ser nuestra apuesta y nuestro eje estratégico si queremos hablar también de los ejes sociales y económico de la sostenibilidad. Invertir en I+D+I para fortalecer nuestras estrategias forestales y generar puestos de trabajo que repercutan en el talento que a la hora de la educación invertimos. El aprovechamiento potencial de todas las zonas rurales como generadoras de este desarrollo está íntimamente ligado también a la inversión en I+D+I y, por lo tanto, a las propuestas de priorización establecidas en el primer punto de nuestra moción. El diseño y la implementación de políticas públicas de empleo son una propuesta que intenta cubrir un sector en el que todavía existe presencia de sector privado, precisamente para cubrir esos huecos que la Administración
inversión pública está dejando. El aprovechamiento potencial de las zonas rurales, por lo tanto, también contribuirá a este desarrollo del potencial de los sectores forestal, por supuesto, pero también ganadero y agrario. Orientar nuestra economía hacia un modelo con menor dependencia de las subvenciones, incorporar a jóvenes, arraigarles al territorio, incorporándoles a las actividades agroforestales, repoblar el medio rural y reconectar integralmente los territorios, que es otra de las funciones precisamente de nuestra masa forestal. Antes de comenzar la comisión hablábamos yo y el senador Álvarez, y es cierto que en la moción no aparece explícita la mención al reconocimiento de la existencia de propuestas de I+D+I, tanto en plan como en estrategia forestal e incluso, por supuesto, en los acuerdos elevados a las comunidades autónomas. Conste este reconocimiento en mi intervención, por lo tanto, para suplir esta ausencia que muy acertadamente el senador Álvarez notaba en la exposición de motivos de nuestra moción, pero queda perfectamente claro que esta moción de lo que trata es precisamente, tras un repaso de las propuestas y de los acuerdos alcanzados, no solo en el marco estatal, sino también con las comunidades y la gestión de las comunidades autónomas, trata de establecer una prioridad, trata de elevar a la prioridad medidas contempladas en esos planes y estrategias forestales, que son la base de los acuerdos, por supuesto, luego con las comunidades autónomas, pero elevar a la prioridad esa sostenibilidad y esos tres pilares ecológico, social y económico del que hablábamos. La prueba palpable de esta ausencia de prioridad es precisamente la infradotación económica en materia de I+D+I también, y de ahí que nuestra moción vaya acompañada también de una dotación presupuestaria que intenta suplir eso. Muchas gracias. Muchas gracias, señor.